Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. En la actualidad, el culto al cuerpo se ha convertido en una obsesión para muchas personas en la sociedad. Hay una preocupación por el bienestar físico, por la imagen corporal, y ha llevado a muchas personas a tener una alimentación correcta, a hacer ejercicios para tener una mejor imagen, para tener mejor salud. Y también hay un culto al cuerpo con la autoindulgencia. Las personas que están viviendo para los placeres, para la comida, para la bebida, que están viviendo para sí. Y ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Y tenemos con nosotros a Sugel Michelén y a Salvador Gómez en este día. Bienvenidos. Placer estar aquí de nuevo. Muchas Entendiendo gracias. los tiempos. No somos dos representantes de fitness ni de wellness como quizás pudiera ser otro, pero aquí podemos hablar un poco de desde el punto de vista bíblico. Lo bueno es que no hay que serlo para poder hablar del tema. Salvador, yo te tengo una pregunta que quiero que tú me la contestes lo más sinceramente posible. ¿Tú crees que Sugel tiene un culto al cuerpo? Yo no sé por qué tú lo dijiste riéndote, esa es la única preocupación. ¿Qué grupo No sé está si eso me anime a responder la pregunta o a abstenerme. Tú no quieres problemas. Me atengo, su señoría. No, pero explícame, ¿en qué grupo está Sugel? En el grupo de la gente normal, ¿Qué tal? objetiva, balanceada, que hay en ese grupo. Bien. ¿Qué ustedes opinan de esta moda que Yo se ha no sé, convertido Eduardo, en si una antes de- obsesión? Mira, yo creo que antes de entrar en el tema de la obsesión con la comida y con el cuidado al cuerpo específicamente, porque no solamente la comida, tú puedes tener un culto al cuerpo por ir demasiado al gimnasio, estar gastando horas y horas en eso y aún descuidando otras cosas. Pero para hablar específicamente de la comida y del cuerpo en sí, tenemos que entender varias cosas desde una cosmovisión cristiana. En primer lugar, Dios creó el cuerpo. El cuerpo en sí mismo no es algo malo como pensaban los platónicos en la época de los griegos o como pensaban algunos místicos en el siglo de oro español. O sea, realmente el cuerpo no es una cárcel del alma. El cuerpo fue creado por Dios igual que la parte espiritual del hombre. Por otro lado, Dios creó la comida y Dios creó el cuerpo no solamente para que se sostenga a través de lo que come, sino para que disfrute el comer. A mí me llama muchísimo la atención que en Génesis capítulo 2 dice en el versículo 9 que cuando el Señor colocó a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, hizo nacer de la tierra todo árbol, y Moisés, el autor del Génesis, aclara, delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, Dios hizo árboles que se vieran bien, Dios es un Dios estético, y por otro lado hizo alimentos que sean deliciosos al gusto. De hecho, los seres humanos tienen unas 10,000 papilas gustativas en la lengua para poder saborear los alimentos. ¿Por qué Dios nos hizo de esa manera? ¿Y por qué no hizo un solo alimento? Ustedes van a comer lo mismo de desayuno, de Sí, comida y de exacto, cena. no nos hizo como la vaca. Nos dio una variedad. Exactamente. Y de hecho, en el Nuevo Testamento se condena ese tipo de filosofías donde se pretende prohibir el hecho de que el hombre disfrute de los alimentos que Dios creó. En 1 Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros tiempos vendrán hombres peligrosos que escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cuando uno escucha eso, uno dice, wow, ¿y qué será lo que esta gente promueve? Que Pablo le llama doctrinas de demonios. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que Dios creó el cuerpo y Dios creó los alimentos para que nosotros disfrutemos de ellos. No hay nada pecaminoso en sí mismo
en el hecho de que el hombre pueda disfrutar de lo que Dios ha creado. Uno de los roles que el hombre tiene asignado por Dios desde la creación es alguien que es un corregente con Dios de la creación. Y como tal, él debe ser un administrador de los recursos que Dios ha puesto a su disposición. Eso no solo para su propio bienestar, lo cual no es malo, sino también para el bienestar general. Y en ese sentido, en el aspecto del cuidado personal, él tiene que ser un administrador de su cuerpo, de todo su ser, porque nosotros no somos solamente cuerpo, somos espíritu y cuerpo y alma. Y debemos administrar todo nuestro ser de tal manera que vivamos para la gloria de Dios y saber utilizar lo que hay en el mundo para yo poder maximizar eso que esa capacidad con que Dios me ha dado para glorificarle en el tiempo en que Dios me da, porque Dios se ha puesto límite a la vida de los hombres. Y en ese sentido, yo poder administrar mi vida de tal manera que traiga la mayor gloria a Dios debe ser una de nuestras metas. Eso no significa que la meta es vivir mucho en la tierra. No es malo vivir mucho en la tierra, porque Dios mismo ha dicho que hay un mandamiento que al obedecerlo, Dios le promete una larga vida. Eso no es malo. Pero por otro lado también encontramos en la palabra de Dios personas que son alabadas porque no se amaron sus propios cuerpos. ¿Pero en qué sentido? En el aspecto de que estuvieron dispuestos hasta el sacrificio por la gloria de Dios. Y aún muchos pierden la vida como mártires por causa del Evangelio. O sea que lo que estoy diciendo no es tanto cuánta salud tengamos, ni cuántos años logremos vivir, ni cuáles son las medidas de mi cuerpo, sino cómo yo administro la vida que Dios me ha dado para que al máximo le dé la gloria a Dios. En otras palabras, perdón, el cuerpo es importante, no es lo más importante. Exacto. Así es, nosotros debemos ser responsables en administrarnos. Claro. Porque queremos rendir, hacer las cosas para la gloria de Dios. Y no podemos destruir este cuerpo, ¿verdad? Alimentándonos mal, sin hacer ejercicio, llevando una vida descuidada. Pero lo que hay ahora es una obsesión, como si las personas pensaran que van a vivir eternamente. Y están viviendo, no para lo que tú dices, para la gloria de Dios. No como coadministradores o administradores, mayordomos de lo que Dios nos ha dado, sino como si uno tuviera poder sobre su propio cuerpo y poder sobre los días que va a vivir sobre la tierra. Sí, porque una cosa es que una persona anhele tener una mejor calidad de vida para tener más energía para servir al Señor. Eso es correcto. Y de hecho, cuando uno tiene unas libras de más y uno dice, debo rebajar estas libras porque no me va a hacer bien el tener un colesterol alto, el diabetes, los triglicéridos, etcétera, todas las cosas. Sí, la presión alta, todas esas cosas que vienen. Yo no quiero morirme antes de tiempo. Es como decía una vez un siervo de Dios del pasado, decía, Dios me dio un mensaje que comunicar y me dio un caballo para llevarlo. Dice, yo llevé el mensaje, pero maté al caballo. Uno puede en un momento dado abusar del cuerpo de una manera tal que sin necesidad se haga daño a sí mismo. Tú hablabas, por ejemplo, de las personas que han sido martirizadas. Hay hermanos nuestros en la fe que están llevando el evangelio a lugares peligrosos y pierden la vida. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de personas descuidadas que no descansan lo suficiente. Y no solamente para la gloria de Dios. Hay personas que trabajan, son workahólicos o trabajólicos en español, sí, de tal manera que no tienen el descanso adecuado, no comen adecuadamente. Un ejemplo de eso es la sociedad norteamericana. Uno ve muchas personas obesas en la sociedad norteamericana y en parte es porque tienen un estilo de vida que tiende a la obesidad. Sí, comen mucha comida frita, mucha grasa, mucha harina y se ha convertido en un serio problema. Y no hay un tiempo para comer, o sea, ya ese horario de tú llegar a la casa, cocinar, comer en familia, no, ahora es producir. Entonces hay 20 minutos, media hora para tú ir a un sitio a comer. ¿Qué tú vas a hacer? Comida rápida. Lo más fácil es comerte una comida chatarra o una comida rápida, que no son precisamente, no es el tipo de comida que te va que tiende a producir una mejor salud. Entonces, en Estados Unidos hay un serio problema no solamente con la obesidad, hay un serio problema con la diabetes infantil. Pero y por eso otro en lado, parte tiene que ver con la alimentación. Pero por otro lado, hay personas también en Estados Unidos y otros países donde algunos se preocupan
y los podemos encontrar aún en los centros comerciales comprándose una ensalada. Sí. Y se comen un tremendo plato de ensalada y se están cuidando, hacen ejercicio. Esos pueden irse a otro extremo. Algunos son balanceados, pero otros se van a otro extremo. Y es a solamente pensar que el cuerpo es lo único que importa. Nosotros somos ser hasta, a veces entran hasta en riesgos ponen en riesgo sus relaciones interpersonales porque quieren imponer sus perspectivas de la alimentación y del cuidado físico a los demás. Y algo que me llama la atención es que esas personas, lo que yo decía hace un rato, piensan como que van a vivir por siempre. Y a mí algo que me impactó una vez fue que vi fotos de artistas, hombres y mujeres del pasado, y fotos de ellos cuando han envejecido. Y es muy triste ver el cambio y la transformación. Con esto no estoy diciendo que no nos cuidemos. Con esto no estoy diciendo que no hagamos ejercicio. El punto es que hay algo que es inexorable. Vamos a envejecer y vamos a morir por mejor que nos alimentemos, por más ejercicios que hagamos. Por eso me gusta la perspectiva, Eduardo, del asunto de que somos administradores. Porque cuando somos administradores, no significa que yo voy a hacer exactamente lo mismo que el vecino hace. Porque cada quien tiene su genética, cada quien tiene sus posibilidades. Quizás yo no me pueda alimentar con el presupuesto que tiene un vecino mío, porque no tengo esos recursos, pero tampoco tengo la predisposición genética que él tiene. O sea, yo debo administrarme a mí mismo, yo debo administrar lo que yo tengo a mi disposición. Yo no me puedo alimentar con los alimentos que aparecen en Asia, sino con los que aparecen en nuestra isla. Entonces, en ese sentido, si nos vemos como administradores, no necesariamente vamos a ser copiones de todo o estar copiando todo lo que el otro hace, porque no necesariamente eso me conviene a mí. La libertad que tú puedes tener, quizás yo no me la pueda dar. Ahora, yo imagino que alguien que está mirando el programa puede decir, tú ves, yo estoy de acuerdo con ello, por eso que yo no hago ejercicio. ¿Qué ustedes le dirían a esa persona? Bueno, yo conozco un doctor muy reconocido por nosotros llamado el pastor Miguel Núñez, que una vez dijo, había un pastor que estaba lesionado porque había estado jugando fútbol con uno de su casa, hablando conmigo, yo tengo un problema de una hernia porque yo corría, y el otro dice, yo por eso que no hago ejercicio, yo estoy bien. Muchos dicen que el ejercicio corporal para poco es provechoso, que gran ganancia es la piedad. La verdad es que si alguien quiere usar eso como excusa, va a usar cualquier cosa. El punto es, nosotros no estamos abogando por un extremo o por el otro. Estamos abogando por una vida balanceada que sabe usar las directrices bíblicas y las recomendaciones bíblicas para poder vivir la vida que agrada a Dios y que glorifica al Señor. ¿Hay algún mandato en la Biblia que me diga que yo debo estar delgado? ¿Cuánto debo pesar? Sujel debe saber el versículo. ¿Qué versículo tú tienes para eso? La Biblia condena seriamente la glotonería. Okay. Una persona que está sobrepeso, y eso, el estar sobrepeso es algo que un médico te lo puede decir, dependiendo de tu estatura, de una serie de constitución física, tu constitución, hay una tabla exactamente, para eso, te puede decir, aprobada tú por estás la sobrepeso. Academia de Medicina. Entonces, una persona que está obesa debe considerar seriamente si hay un problema de pecado ahí, porque digo que debe considerar seriamente porque también puede haber un problema hay físico. un problema metabólico que puede llevar a una persona a engordar sin que necesariamente coma más de la cuenta, pero la glotonería es un pecado. O sea, hay personas que calman la ansiedad con comer, hay personas que no tienen dominio propio, que todo lo que quieren se lo comen, aunque no le haga bien. Cuando tú dices, yo tengo que comer dulce, yo no puedo restringirme. A veces vamos al médico y el médico nos dice, mira, tú tienes que hacer ahora mismo una dieta de tal cosa, tú no puedes comer este tipo de alimentos. No es que yo no puedo dejar de comer eso. No, tú puedes dejar de comer eso. La comida no debe dominarte. Entonces, cuando yo no te puedo dar un peso, yo no te puedo dar un versículo bíblico que diga que... de hecho, nadie debe tener el mismo peso. No. Es imposible dar el mismo peso para todo el mundo. Pero la Biblia sí condena ciertos pecados. La Biblia condena la idolatría. La Biblia condena la falta de dominio propio. La Biblia condena la glotonería. La glotonería es un pecado tan grave como muchos otros pecados. El Señor nos manda a vivir sabiamente. Vivir con principios de sabiduría incluye
en nosotros usar la revelación general que Él nos ha dejado. Yo sé que la medicina y sobre todo los aspectos a veces que tienen que ver con los alimentos traen muchas posturas, teorías que cambian con el tiempo, y lo que hoy hace daño luego se demuestra que no lo hace. Y en ese sentido uno puede vivir como un esclavo de esas nuevas posiciones que van saliendo por personas interesadas en el mercado. Hay personas que por vender ciertos productos llegan a pagar para que ya hagan determinados artículos que impliquen que la gente tiene que consumirlo o dejarlo de consumir. Pero también hay suficiente información médica a nuestras manos, a nuestra disposición, para nosotros saber qué cosas hacen daño. El fumar hace daño. O sea, eso yo no tengo que conocer mucho ni leer mucho para llegar a esa conclusión. Sé los riesgos que tiene el abuso del alcohol, el uso de ciertas sustancias. Hay información que está allí de lo que puede pasar con mi cuerpo si yo me entrego a consumir solamente calorías. O sea, yo creo que deberíamos ser sabios en adquirir la mayor cantidad de información veraz, comprobada científicamente, que nos ayude a cuidar nuestros cuerpos. Porque si mi cuerpo reacciona a los azúcares de cierta manera, yo debo ser responsable y cuidarme en ese sentido. No tengo que tener un peso determinado, ni una medida determinada. Nosotros sabemos lo que entra dentro de los estándares de una persona que se está cuidando dentro de lo normal. Obviamente podríamos hablar un poco más adelante del aspecto de los problemas de anorexia y bulimia y a donde llegan ciertas personas por tratar de mantener cierto nivel en el cuerpo, pero creo que todos haríamos muy bien, sin tener necesariamente un peso particular como si fuera la norma, todos haríamos muy bien en conocer qué hace los alimentos que tienen afuera, qué hacen en nuestro cuerpo cuando lo consumimos de tal manera. Quizás hay algo que no hace daño si yo lo consumo de vez en cuando, pero si hay algo que lo consumo todos los días, eso puede causar serios problemas. Ustedes han planteado muy bien esa autoindulgencia de esas personas en cuanto a la comida, a la bebida, al ejercicio, y también las personas que realmente tienen un culto al cuerpo, que piensa que van a vivir por siempre. Exactamente, una obsesión. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos digan el porqué, la raíz de eso. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior planteamos la pregunta ¿por qué este culto al cuerpo? ¿Por qué hay personas que son autoindulgentes? Porque hay personas que tienen una obsesión haciendo ejercicios, comiendo sana, pensando que van a vivir por siempre. Mira, tenemos que remontarnos otra vez al huerto del Edén y lo que pasó en el momento en que el hombre decidió desechar a Dios. La Biblia dice claramente que nosotros fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Hay muchos textos en las Escrituras donde dice que nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Cuando Salvador hablaba este tema de tener una mejor calidad de vida, de si tú sabes que algo te hace daño, no lo comas, es precisamente porque nosotros queremos estar en la mejor forma posible para servir a Dios. Nosotros no vamos a alargar nuestra vida por comer de cierta manera. Decía alguien una vez, come adecuadamente, haz ejercicio y muérete a pesar de todo. O sea, eso no es el tipo de eslogan que uno va a encontrar en los gimnasios, pero es una realidad. O sea, yo no estoy alargando mi vida, pero yo sí puedo tener una mejor calidad de vida para vivir con esa vida para la gloria de Dios. O sea, el asunto está en la motivación. Sí, porque estas personas que tienen ese culto al cuerpo están viviendo para sí. Ahora, por otro lado, fíjate que terminé diciendo, y gozar de Él por siempre. En otras palabras, Dios debe ser nuestro máximo deleite. Lo que pasó en el huerto del Edén es que el hombre sustituyó al Creador por lo creado. Y desde el momento en que el hombre hizo eso, el hombre cayó en el pecado de la idolatría y todo su mundo se revolucionó. En vez de ser Dios el que estuviera en el centro,
Él se colocó en el centro y por lo tanto ahora el hombre vive para sí mismo. Unos lo manifiestan de una manera, otros lo manifiestan de otra manera. Hay personas para quienes lo importante no es comer, lo importante es tener riquezas, por ejemplo. Y hay personas que viven su vida para ser cada vez más ricos. Hay otras personas para quien lo importante no es ni el comer ni el tener riquezas, es el placer. Pero en todo momento es el culto al yo, el culto al yo. Ese culto al yo se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y el culto al cuerpo es, en cierto modo, un subresultado de ese culto al yo, que se puede manifestar a través de un culto al cuerpo o de una, una autoindulgencia con respecto a los placeres del cuerpo, a lo que yo quiero consumir. Las personas, obviamente, en este mundo de pecado, todos estamos expuestos al pecado del egoísmo y a estar centrados en nosotros mismos. El placer, como decía Sugel, el hecho de comer y beber porque mañana moriremos, esa filosofía de vida que el apóstol Pablo expone en 1 Corintios 15, esa es una realidad. O sea, y las personas quieren aprovechar al máximo la vida y su potencial. Algunos van quemando etapas y uno ve que después que llegan a los 40 empiezan a hacer cierto tipo de ejercicios que antes no hacían para tratar de mantenerse. Y uno puede observar cuando esto va más allá de una buena administración de vida. ¿Cómo alguien se puede dar cuenta de eso, Salvador? Cuando, por ejemplo, la persona pasa más tiempo en el gimnasio que con la familia, ahí hay un problema. O sea, el hecho de que él tiene tiempo él dice que no tener tiempo para muchas cosas importantes, pero para eso él saca tiempo. Pero la familia es importante. Sí, claro, es para ellos que me cuido, pero no pasa tiempo de calidad ni con su esposa, ni con sus hijos, o con el esposo, etc. Ahí hay un problema. Otros, cuando por tener cierto tipo de cuerpo, consumen cosas que hasta son peligrosas. Hay ciertas sustancias que hacen daño permanente al cuerpo, cierto tipo de cosas anabólicas, etcétera, que pueden hacerle daño a una persona en el paso del tiempo y luego pagan un precio alto por ese deseo de lucir de cierta manera. Pero también una persona puede darse cuenta cuando ya el cuerpo empieza a asumir cierta forma y ya la ropa yo quiero usarla un poco ajustada. Ya la manga yo tengo que remangarla un poco para que se vea el músculo. Y si paso por un espejo, obviamente esa mirada de reojo para yo ver cómo estoy, no deja de estar ahí. Sabe muy bien cómo es. Y aún aquellos que no están haciendo ese tipo de ejercicios o tienen ese tipo de cuidado, pueden admirar a los que los están teniendo. O sea, el culto al cuerpo no es solamente aquellos que caen en esto, también es otro. Si nosotros quisiéramos poder tener ese cuerpo y se nos van los ojos, hay toda una inclinación humana que nos lleva al placer, que nos lleva al amor al placer, al amor a las experiencias, a ser admirados por otros, a que hablen bien de mí, a ganarme un puesto entre los demás. Hay personas que por su trabajo se cuidan a sí mismos. Eso no necesariamente está del todo mal, porque no es lo mismo tú encontrarte con un policía con una barriga de 300 libras que con alguien que está en forma. Te daría más confianza a alguien que te va a cuidar que a alguien que está en forma, que le pueda ir corriendo detrás del ladrón. Entonces, hay ciertas personas que por el trabajo yo entiendo que puedan tener cierto tipo de cuidado, pero hay señales que nosotros podemos dar que pueden indicar que estamos cayendo en el culto al cuerpo. Perdón, Eduardo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay personas que prácticamente solo hablan de eso, de una forma o de otra. Del ejercicio. Están hablando o del ejercicio, cuerpo, o del de la peso, moda, o de la dieta. Y no hemos mencionado lo que se gasta en cirugía plástica. Sugel, tú sabes que estuve leyendo. Ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. O sea, pero es el culto al cuerpo Sí. igualito. En el culto al cuerpo, las mujeres enfatizan el estar delgadas y los hombres musculosos. Porque el mundo nos vende ese patrón que la persona delgada, la persona que está en buen estado físico, es una persona de éxito. Y es una persona que tiene un atractivo sexual también. Eso es algo que nos vende el mundo. Inclusive estaba viendo una palabra que no conocía, vigorexia, que es
el fanatismo por tener músculos, esa obsesión de esas personas, de un cuerpo con tanto pulgadas de brazo, fuerte, con músculos, los cuadritos musculosos en el abdomen, cosas así. Pero eso es un patrón que nos vende el mundo. Ustedes han dicho que tenemos que estar en salud, que tenemos que administrar bien el cuerpo, pero lo que vemos es una obsesión. Pero fíjate otra vez, el asunto está en la motivación. Si tú vives tu vida para la gloria de Dios, tú vas a tener un balance. Vas a tener un balance en la forma en que te cuidas. No va a ser, ni te vas a descuidar, ni vas a tener un cuidado desmedido por tu cuerpo, porque ese no es en tu esquema de prioridades, eso no está en la prioridad número uno. Tu prioridad número uno es agradar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios. Por lo tanto, el cuerpo no va a ser aquello a lo que tú le rindes culto. Fíjate que estamos usando una palabra religiosa, el culto al cuerpo. Se supone que Dios es objeto de culto. Dios es objeto de adoración. Dios es objeto de alabanza. Fíjate, cuando tú hablabas ahorita de las mujeres delgadas y los hombres musculosos, una persona puede hacer eso porque quiere alabanza, o sea, quiere salir a la calle y que le digan, tú sí te ves bien, o tú sí te ves joven, o a un hombre, tú sí te ves fuerte. Pero al final de cuentas es, yo quiero que me alaben, yo quiero ser el centro de ese culto. Sujel, es un problema de idolatría. Lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Yo quiero traer una nota de balance aquí para los oyentes no vayan a pensar que nosotros estamos en contra con que alguien se vea bien. Esa no es la idea. De hecho, nosotros debemos anhelar vernos bien para nuestros cónyuges. O sea, esa no es una mala motivación. Cuando el Señor habla a Ezequiel de su mujer, le habla del deleite de sus ojos. Era para Ezequiel ver a su mujer era deleitoso. Esos patrones de la hermosura en hombre y mujer, yo sé que cambia con el tiempo. Y lo que era la forma de la mujer que hoy es alabada no era la forma que ocurría en los 1600 y 1500 y tantos. Pero hay un principio en las Escrituras y nosotros vemos a Cristo hablar de la regla de oro, de hacer a los otros lo que uno quiere que hagan con uno. Y si uno quiere que la esposa de uno luzca bien, ¿no pueden ellas también anhelar que nosotros luzcamos bien? O sea, el cuidarnos pero para el cónyuge, no es para sacarle los ojos a las personas en la calle. No es con esa intención de yo provocar a lujuria a las personas que nos vean al salir. Pero no estamos del todo en contra de que alguien luzca bien. Alguien puede arreglarse, cambiarse bien y maquillarse de cierta manera decente. O sea, esas son cosas con las que, aclaro, no estamos en contra. Estamos aquí lidiando con un asunto de que hay un énfasis desmedido en ya sea nosotros entregarnos a abusar del cuerpo para gozar de la vida o ya sea a entregarnos a un régimen de dietas y ejercicios desmedidos porque yo lo que quiero es lucir de cierta manera y descuido otras cosas importantes. Hemos planteado la situación o la problemática del culto al cuerpo, ya sea con la autoindulgencia, como tú dices, o las personas que viven para exhibir su cuerpo. Hemos planteado la raíz del problema, el pecado de idolatría, ya sea vivir para mí mismo, para mis placeres, o vivir para impactar a las otras personas, para que me vean con mi figura, como las cosas que ven del mundo, que esto está asociado al éxito y al atractivo sexual. A mí me gustaría que ustedes nos explicaran ahora, una persona que nos está viendo el programa dice, ese es mi problema, yo estoy atrapado en eso. ¿Cómo yo salgo de ahí? ¿Qué ustedes le dirían a esa persona? ¿Cómo yo puedo cambiar? Habiendo sido alertado de la problemática. Bueno, depende. Si es una persona que no es creyente, y quizás esta respuesta no es la que estaba esperando, pero la respuesta es arrepiéntete de ese pecado y ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, porque tú necesitas salvación y no simplemente porque tienes un problema del culto al cuerpo, es porque Dios no es el centro de tu vida. Recuerda que el inicio de este problema es la idolatría, es no tener a Dios como el centro de tu vida. Por lo tanto, tu pecado es, tú has vivido una vida entera
En todas las áreas. alejada de Dios, y esto es solamente una parte de esa manifestación de una vida no centrada en la persona de Dios. Así que yo le diría, si tú no eres creyente, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en la obra de salvación que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, si es una persona creyente, y los creyentes luchan con esto también, tú tienes que entender que tu identidad no depende de cómo tú te veas. Tu identidad está en tu unión con Cristo. ¿Qué significa eso, sujeto? Ok, mi identidad, yo sea flaco, gordo, bajito, alto, tenga cabello, no tenga cabello, mi identidad es yo soy cristiano, mi vida está unida a Cristo. Yo fui rescatado por Cristo para vivir para Dios y por lo tanto, independientemente de cómo yo me vea físicamente, eso no va a variar la relación que yo tengo con el Señor a través de la persona de Cristo. Entonces, mi identidad es yo soy cristiano por encima de cualquier cosa. Si yo hago de mi identidad el tener éxito en la vida, si yo hago de mi identidad el que la gente me vea bien y me alabe, si yo hago de mi identidad tener un cuerpo de cierta manera, si yo engordo unas libritas, todo mi mundo se va a destruir, porque eso es lo que me da significado y propósito en la vida. Entonces, tú lo que estás diciendo es que ese primer cambio es interno, es espiritual. Es espiritual, absolutamente espiritual. Si tu corazón no está bien, todo estará mal. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué significa eso? Que de tu corazón, del asiento interno de tu personalidad, es que emanan tus pensamientos, tus valores, tus propósitos, tus sueños. ¿Con qué tú sueñas cuando tú sueñas despierto? Una persona que está soñando con salir a la calle y que todo el mundo voltee la vista y como decíamos hace un momento, que todo el mundo te diga, pero qué joven te ves, qué bien te ves. Una persona que ha hecho de eso un valor va a tener un culto al cuerpo indudablemente, esa va a ser la consecuencia. Pero una persona que diga, no, yo soy amada por Dios en Cristo, yo tengo significado y propósito en mi vida porque estoy en Cristo. El propósito de mi vida es vivir para Cristo, agradar a Cristo. Las cosas van a comenzar a caer en su lugar, incluyendo el afán o el cuidado que yo tengo por mi salud física. Entonces, lo que tú estás diciendo es que no importa lo que otros piensen de mí, no importa cómo yo me vea a mí mismo, mi problema es algo espiritual, es mi estatus, es cómo Dios me ve a mí. Totalmente. O sea, imagínate una persona que porque tiene problemas de metabolismo, es una persona que está sobrepeso, un poco sobrepeso o muy sobrepeso, tiene problemas con eso, pero es una persona que quiere vivir para Dios, que quiere agradar a Dios, que quiere servir al Señor y tiene una comunión deleitosa con el Señor. Dios ve a esa persona, Dios la ve como una persona más hermosa a sus ojos que una persona que tiene un cuerpo perfecto, si lo medimos con del 1 al 10, la nomenclatura, como lo mide la sociedad occidental, un cuerpo perfecto y no ama a Dios, no vive para Dios, se ama a sí mismo. Fíjate que la Biblia dice en Primera de Pedro, habla de esas mujeres que son hermosas a los ojos de Dios, que son de gran estima delante de Dios. ¿Y cómo se describe a esas mujeres? Con un carácter afable y apacible. No se describe cómo se ven físicamente, se describe el carácter de esas mujeres. Si los hombres y las mujeres entendieran que para Dios el carácter es más importante que la envoltura, nuestras vidas serían muy diferentes. En ese sentido, yo creo que el vivir en este balance que tú has propuesto y en esa administración de vida que mencionábamos al principio, si Dios le da un 10 de importancia al cuidado del alma, nosotros debemos esforzarnos en dar un 10 en nuestra vida, en prioridad a ese aspecto de nuestra vida. Ahora, si Dios no le ha dado un 0 al cuidado del cuerpo. No. Pero si Dios le dio un 6, entonces demos un 6 en prioridad al cuidado del cuerpo. No lo descuides, cuídalo en el nivel apropiado. Dice la Escritura que nosotros el ejercicio corporal para algo es provechoso. Pero el ejercicio físico, el ejercicio devocional, espiritual, sí, para la piedad, para todo aprovecha, para esta vida y la venidera. En otras palabras, no es
mata tu cuerpo, porque la Biblia dice no matarás. O sea, mata tu cuerpo sin hacer ejercicio. Yo no me puedo dañarme a mí mismo descuidando mi cuerpo, ni en lo que como, ni por el poco ejercicio que yo haga. Yo no puedo hacer daño a mi cuerpo. Pero no debo cuidar tanto mi cuerpo que descuide mi alma. Eso no muestra ese balance. Y permíteme citar un texto de las Escrituras. En 3 de Juan 2, el apóstol Juan le dice a Gallo: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Interesante. O sea, que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y que tengas buena salud. Los dos aspectos deben ir a la mano. Obviamente Pablo dice, una cosa debe servir a la otra. Y es el cuerpo, debe ser usado para servir a Dios. Déjame dar un ejemplo concreto, Eduardo. Yo estaba viendo aquí unas estadísticas por países del 2014. ¿Estadística de qué, Sujel? De cirugías y procedimientos estéticos. Okay. El país que más dinero gasta en ese renglón son los Estados Unidos. En el 2014 se gastaron más de 4 billones de dólares. Más de 4.000 millones de dólares. En ese renglón. El segundo país que le sigue a los Estados Unidos es Brasil. Y luego está Japón, Corea del Sur. Impresionante. Después de Corea del Sur está México. Tú sabes que Brasil sigue porque muchos cirujanos estéticos vienen de así, porque de esas Brasil. técnicas de cirugía muchas se practican en Brasil. Ahora, yo me pregunto, esa cantidad de dinero que hemos mencionado aquí, ¿cuánto gastarán esas personas en hacer buenas obras? ¿Cuánto gastarán esas personas en comprar buenos libros? Por ejemplo, los creyentes que quieren conocer mejor a Dios, tener una mejor teología, conocer mejor las Escrituras. ¿Cuánto gastarán en la educación de su familia? ¿Cuánto gastarán en dar para la obra de Dios y para las misiones? O sea, aquí estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. Eso es real. ¿Qué te está mostrando Sí. eso? Hay un problema de mentalidad muy serio. O sea, si lo más importante es el carácter y se están gastando tantos millones de dólares en el cuerpo, eso le está diciendo que hay una sociedad dañada ahí. Sí, y muestra dónde están las prioridades, dónde están los valores. Y hay muchos cristianos que han sido arrastrados por ese culto al cuerpo. Es como si no hubiesen entendido lo que es el Evangelio, y es lo que yo quiero que ustedes nos expliquen en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. La cita edificante que queremos compartir hoy, hablando del tema del culto al cuerpo, es de Albert Martin y es tomada de su libro Glorificando a Dios en vuestros cuerpos. ¿De quién es? ¿Suyo o tuyo? Y la cita dice lo siguiente: nosotros debemos ser sobrecogidos por el hecho de que para nosotros como cristianos, ejercer una mayordomía responsable en el cuidado de nuestros cuerpos no es menos importante que la validación o invalidación del Evangelio mismo. Ciertamente una cita para pensar. En el segmento anterior hicimos la pregunta: ¿cómo el Evangelio nos ayuda a nosotros, los cristianos, para vencer ese culto al cuerpo? ¿Qué tú tienes que decirnos, Salvador? Me gustaría ir al texto de Pablo en Romanos capítulo 12 para traer un pensamiento sobre esto. Debemos pensar en la redención que Dios obra a favor del hombre como una redención integral. O sea, Dios no solamente salva el alma o salva el cuerpo, Dios nos salva cuerpo y alma. De hecho, incluso vemos la importancia que Dios le da al cuerpo cuando en la resurrección será una resurrección corporal. Entonces, a veces podemos pensar que el alma es tan importante que restamos la importancia que el cuerpo tiene. Y en ese sentido es muy interesante que Pablo, luego de dar 11 capítulos en la epístola explicando la obra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, mostrando cómo el hombre es pecador y por lo tanto culpable ante la justicia divina,
pero cómo Dios mismo también proveyó su propia justicia en la persona de Jesucristo para nosotros poder ser perdonados y limpiados de nuestros pecados y poder tener ahora esa libertad de comunión con Él. Cuando Pablo desglosa ese contenido del Evangelio, él llega al capítulo 12 y entonces él dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, de lo que hemos visto, de cómo la misericordia de Dios ha hecho todo esto a nuestro favor, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y muchas veces leemos este pasaje y no nos detenemos a ver cómo Pablo incluye el mismo hecho de nuestros cuerpos. Es en todo nuestro ser, porque había dualidad en aquel momento cuando se daba importancia al alma y se decía que lo que tú hacías con tu alma no afectaba el cuerpo y viceversa. No, Pablo está diciendo, con todo nuestro ser tenemos que servir a Dios. Y dice, incluye tu cuerpo. Y debemos nosotros presentar como sacrificio aún nuestro cuerpo a Dios. Que Dios nos utilice para su gloria. Y para eso lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer mientras estemos aquí en vida. Y vamos a estar en vida mientras nuestro cuerpo esté en funcionamiento. A veces nosotros olvidamos, por un lado, que la redención de Cristo, o sea, la compra, Cristo nos compró. ¿Qué fue lo que Él compró? A nosotros entero. Él compró nuestra alma, pero Él compró nuestro cuerpo. Y también olvidamos el hecho de que Él hizo de ese cuerpo el templo del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, Pablo está enfatizando allí la compra que Cristo hizo con su sangre. Incluyó tu alma y tu cuerpo, tu espíritu y tu cuerpo. O sea que el contenido del Evangelio va a impactar la forma en que usemos el cuerpo y la forma como cuidemos el cuerpo para con el cuerpo servir a Dios. O sea, nosotros vamos a compartir el Evangelio, vamos a ser miembros de iglesia, vamos a cumplir la gran comisión en el cuerpo. ¿Y cómo vamos a ser duraderos en nuestro cuerpo? Tiene que haber una buena administración del cuerpo. El tema de la salud no es algo solamente de los médicos. El tema de la salud es algo en lo que nosotros tenemos mucho que hacer. No es solamente medicina curativa, debemos estar interesados en medicina preventiva, en cuidar a nuestros cuerpos para la gloria de Dios, no simplemente para que lucir hermosos, que nosotros podamos, las personas, admirarnos por la musculatura que tenemos, sino de verdad cuidarnos para que podamos con este caballo, como mencionaba el pastor Sugel en la ilustración anterior, ese caballo que Dios nos da para llevar el mensaje, pueda durar y no lo matemos. Entonces, fíjate, aquí estamos hablando del cuidado del cuerpo, que no es un culto al cuerpo, sino un culto a Dios. Exacto. O sea, que está diciendo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. El cuerpo como espíritu. Un medio para glorificar a Dios. Exactamente. Y que es vuestro culto racional. ¿A quién le estoy rindiendo culto? ¿Es al cuerpo o es a Dios? No, es a Dios en mi cuerpo y en mi alma. Si tuviéramos eso en cuenta, vamos a tener el balance necesario entre darle al cuerpo el cuidado que el cuerpo necesita sin volvernos obsesivos con este tema. Yo tengo una pregunta a la luz de eso, de cómo el Evangelio obra, ¿verdad?, para vencer ese culto al cuerpo, o me ayuda a ponerlo todo en la correcta perspectiva. ¿Cómo yo glorifico a Dios? Con mi comer, con mi beber y con el cuidado del cuerpo. ¿Qué debo hacer para glorificar a Dios en ese sentido? Obviamente, si yo sé que hay cosas que hacerlas, voy a incurrir en una violación de los principios de esa revelación general para el cuidado del cuerpo, y como quiera lo hago, aún no sea algo realmente de trascendencia o de importancia, porque yo puedo sacrificarme sin dormir todo lo que debo dormir en un momento dado porque estoy haciendo una tesis universitaria o estoy de servicio en un hospital. Eso es una cosa. Pero si yo le quito el sueño a mi cuerpo, por poner un ejemplo, y yo lo someto a una rigurosidad por asuntos de descuido, por asuntos de ganar más dinero, o sencillamente por una vida desordenada,
Entonces yo estoy administrando incorrectamente el cuerpo y no le estoy dando la gloria a Dios con eso. El sueño, que no hemos hablado mucho de ese aspecto, el sueño es una parte vital, central para el buen funcionamiento del cuerpo. Nuestro cuerpo necesita regenerarse con el sueño y el descanso que nosotros le damos para poder funcionar óptimamente. Ok, si alguien te dice, bueno, yo voy a dormir menos, pero no es para ganar más dinero, no es para hacer un trabajo ocasional de la universidad, sino es para servir al Señor, ¿qué tú le dirías? Bueno, puede ser que en un momento dado... No, de una manera continua. No, de una manera continua no, porque lo que vamos a hacer es matar el cuerpo. Nuestro cuerpo se enferma, bajan las defensas, nos indisponen la capacidad aún hasta de pensar, de concentración. Y finalmente un cuerpo deprimido de sueño puede atacar en locura. O sea, es realmente contraproducente pensar que sometiendo al cuerpo de esa manera vamos a servir mejor al Señor con él. Yo no voy a estar en un estado óptimo para pensar correctamente, aún hasta para estudiar las escrituras. Yo necesito estar despierto, necesito tener mi neurona funcionando correctamente. Entonces, en ese sentido, el no darle al cuerpo el cuidado que necesita puede afectar mi crecimiento espiritual, puede afectar mi servicio al Señor, puede afectar mi relación con mi familia. Piensa en una persona que por descuidar su cuerpo cae en un hospital por irresponsabilidad. Yo no estoy hablando de algo que pasó porque tuviste una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. Yo estoy hablando de una persona que fue irresponsable con la forma como descuidó su cuerpo, termina en un hospital con una cuenta altísima que tiene que pagar. ¿A quién afecta eso? Eso no afecta a él, pero afecta a toda la familia, afecta a todo el mundo. Pero volviendo a la pregunta tuya, Eduardo, sobre glorificar a Dios con lo que comemos. Es interesante que a veces ese texto, bueno, déjame ponerlo de otra forma. Muchas veces el texto de 1 Corintios 10:31 que dice que si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese texto se extrae de su contexto, porque Pablo está hablando allí de manera muy particular de no hacer tropezar al otro con lo que tú comes o con lo que tú bebes. Y ya eso me dice algo, y es que al glorificar a Dios con mi comida, con mi bebida, yo tengo que tomar en cuenta la manera como mi comer puede afectar a otras personas. En el tiempo de Pablo se daba el caso de personas que no comían cierto tipo de alimentos porque pensaban que al hacerlo estaban ofendiendo a Dios, porque esa carne fue sacrificada a los ídolos, por ejemplo. Y una persona que tenía una conciencia mejor informada decía, no, un ídolo no es nada en este mundo, y podía llevar a una persona de conciencia débil a pecar. Vamos a suponer que una persona piensa, yo creo que tomarse una copa de vino en la cena, eso no es un problema, siempre y cuando yo no abuse del vino. Una persona puede tener esa convicción, pero resulta que está con un individuo que en su vida fue un alcohólico y que el tener el alcohol cerca puede ser un problema para él. O una persona que por una conciencia no informada, eso puede ser un tremendo tropiezo. ¿Qué es comer y beber para la gloria de Dios? El yo también tener la capacidad de abstenerme, ya no solamente por mi bienestar, sino por el bienestar del otro, porque hemos hablado mucho de tener dominio propio y control en lo que me puede afectar a mí. Pero ahora estamos hablando de que aún hacer eso para la gloria de Dios es tener el cuidado de cómo tú administras lo que tú comes y lo que tú bebes, pensando en el cuidado del otro. O sea, como la pareja que hace la dieta junto con el esposo. Sí. Vamos a seguir hablando del tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. La pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente ahora. ¿Qué yo debo hacer para salir de esos patrones de vida que no agradan a Dios en relación al culto al cuerpo? Bueno, yo diría que si alguien que ha visto este programa ha podido identificar patrones de conducta, lo primero que debe hacer es arrepentirse. Patrones de conducta pecaminosos, Pecaminosos, ¿verdad? Exacto. Yo debo ver el pecado como un pecado. Si él ha estado viviendo para el cuerpo, para comer, ha descuidado su relación con Dios, no ha hecho de eso su prioridad. Eso es lo que tú... Exacto. De cualquier tipo de patrón pecaminoso con respecto al comer o al cuidado del cuerpo,
la persona debe venir delante del Señor y arrepentirse, pedirle perdón al Señor y apropiarse de lo que el Evangelio dice. En Cristo hay perdón para todos nuestros pecados. Si la persona nunca se ha convertido a Cristo y no es un creyente, no solamente debe arrepentirse de ese pecado, debe arrepentirse de toda una vida vivida de espaldas a Dios. Pero si es un creyente que dice, bueno, definitivamente en esta área yo he cometido pecados contra Dios, ven delante del Señor y llámale por su nombre al pecado. Señor, yo he estado siendo un glotón. O Señor, yo no he estado dándole a mi cuerpo el descanso que yo debía haberle dado porque estoy siendo un codicioso y por querer mantener más trabajo del que yo debería haber mantenido. Yo he pecado contra ti, yo no he cuidado mi cuerpo. O Señor, perdóname porque yo no he estado tomando en cuenta el bienestar espiritual de otros a la hora de comer y beber. O sea, cualquiera que sea el pecado, debe arrepentirse de ese pecado. Y a la par con eso, debe haber también la proposición de cambiar, de tomar patrones nuevos de conducta. O sea, no solamente nos arrepentimos, sino que damos los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si yo era una persona que para mí cómo luzco, cómo otros se ven, eso es lo más importante y eso es lo que me hace determinar las cosas, yo voy a mostrar mi arrepentimiento tratando a los demás no por cómo lucen necesariamente, ni yo voy a estar buscando simplemente la aceptación de otros por cómo yo me veo. Y eso va a meritar ciertos cambios. Hemos hablado mucho de cómo nosotros lucimos, pero hay un aspecto también de cómo otros lucen que pueden afectarnos a nosotros y nosotros pecar de hacer diferencias entre personas. A veces una persona si es una persona gorda, puede ser menospreciada por otros. Y podemos llegar a tener prejuicios contra una persona por cuántas libras tiene. Uh-huh. Y eso es pecaminoso también. Nosotros no podemos llegar a conclusiones acerca de una persona. A veces llegamos a pensar hasta de sus habilidades para poder hacer ciertas cosas porque no conocemos a la persona. Y luego que conocemos a la persona, vemos lo capaz que es esa persona a pesar de estar en sobrepeso. O sea, lo digo porque podemos pecar contra otros en la manera también cómo le damos importancia a esto del cuerpo o practicamos el culto al cuerpo. O sea que debemos tratar de tomar patrones de conducta nuevos que nos ayuden a vivir en novedad de vida. Leía de alguien que él decía, para yo poder hacer todo lo que yo creo que Dios quiere que yo haga, yo voy a tener que empezar a acostarme más temprano y a levantarme más temprano. Y esa persona tomó medidas y hizo ciertos cambios y hoy por hoy esa persona es muy seguida por otros en las cosas que ha logrado hacer por esos cambios que se propuso en un tiempo dado atrás, hace unos años atrás. De manera que yo creo que todos nosotros, los oyentes y todos nosotros que podamos identificar cosas como estas en las que debamos cambiar patrones de alimentación o aún procurar tener más conocimiento de cómo nuestro organismo funciona o hemos sido descuidados en no ir al médico. Porque algunas personas se descuidan y nunca van al médico, nunca se hacen un análisis y empezar a decir, no, yo voy a tomar más en serio el hecho de que Dios le da importancia al cuerpo. Porque eso es parte de la administración de la mayordomía que yo hago de mi cuerpo, fíjate, ir al médico. Hay personas que no entienden que el mandamiento de no matarás implica positivamente cuidar tu vida. Una persona que está comiendo de tal manera que se está matando lentamente a sí mismo, está violando ese mandamiento. No matarás incluye el no matarte a ti mismo. Una persona que tiene problemas con el azúcar, por ejemplo, y puede caer hasta en un coma diabético, y no se cuida de lo que come, porque sencillamente come por antojo, yo quiero comer eso, y no voy a darle mente a cómo eso me afecta, esa persona está violando el mandamiento de no matarás. Pero muchos creyentes no conectan una cosa con la otra, no conectan que ese mandamiento incluye eso. Fíjate cómo el Señor Jesucristo habla hasta de el enojo pecaminoso como una violación del mandamiento no matarás. O sea, ese mandamiento es más amplio que tomar una pistola y quitarle la vida a otra persona, y eso incluye también el cuidado de tu propia vida. Y es bueno no solamente oír todas estas cosas, sino hacer un plan, como tú decías, ok, ¿qué cosas yo debo cambiar a la luz de lo que yo he oído en este programa y otras cosas que el Señor me ha mostrado? Debo
luchar para despojarme de esos hábitos pecaminosos en cuanto al culto al cuerpo, lo que hemos visto. Aún buscando ayuda si lo necesita. Sí, lo primero que yo les recomendaría es ir a la Escritura, ver lo que dice la Escritura sobre cómo cambiar esos hábitos, llenar su mente con los versículos de la palabra de Dios para despojarse de esos viejos hábitos y vestirse de estos nuevos hábitos, porque como hemos dicho en otros programas, toma tiempo. Esto no es un cambio que viene instantáneo, y vivimos en una era instantánea donde las personas quieren que las cosas acontezcan, ocurran de hoy para mañana, y el cambio no viene así. Y perdón, te has dicho algo importante, llenar la mente de la palabra, porque esos no es solamente cambiar la conducta, tú comienzas cambiando tu forma de pensar, porque esos hábitos pecaminosos son el resultado de una forma incorrecta de pensar. Yo he tratado con personas que han tenido problemas con la anorexia, por ejemplo. ¿Qué le pasa a una persona anoréxica? Su afán por tener un peso tal afecta de tal manera su forma de pensar que cuando esa persona se ve en el espejo se ve gorda. Y tú dices, ¿cómo eso puede suceder? Es un problema aquí en la cabeza. O sea, esa persona ha abrazado una forma tan distorsionada de pensar que lo ha llevado o la ha llevado a verse a sí misma en el espejo de cierta manera. Entonces tú tienes que comenzar a entender que tu satisfacción está en Dios, que tu identidad está en Cristo, que no es que la persona te vean de tal o cual manera lo que te va a dar significado en tu vida. Una serie de ideas que tú tienes que comenzar a extraerla de las Escrituras y hacerlas tuyas en tu mente y en tu corazón. No, y hay algo muy importante en ese aspecto, Sujel y Salvador, para los creyentes. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Cristo me conoció en mi peor etapa, siendo su enemigo, siguiendo las cosas de este mundo, dándole la espalda a Él, y Él me llamó a salvación así. O sea que no importa lo que pase, no importa lo que haya hecho, ya Él me amó. En Cristo hay perdón. Amén. Para que sea reverenciado. Entonces, Él que me llamó a salvación me da el poder para yo lidiar con esos pecados, pero la manera de lidiarlos yo tengo que hacer mi parte. Despojarme, identificar esos hábitos pecaminosos, luchar para despojarme de esos hábitos, renovar mi mente con la palabra de Dios y poner en práctica ese plan para yo cambiar entonces de esos hábitos pecaminosos que yo tengo. Salvador, nos quedan 30 segundos. Yo quiero que tú despidas el programa. Bueno, una tarea interesante. En primer lugar, mostrar que no necesitamos expertos en ejercicios y cosas, y pudimos tener un buen programa interesante. Por otro lado, ciertamente hacer un llamado a que demos gloria a Dios con nuestros cuerpos, y aún no solo pensando en Dios sin nosotros, sino aún pensando en otros. Quizás por amor a tu pareja, el tú cuidar tu cuerpo puede ser algo que tu pareja lo aprecie mucho, tus hijos lo aprecien mucho. Por amor a aquellos a quienes tú les puedes hacer bien con tu vida, toma cuidado de ti mismo, porque tú podrás hacer mucho bien cuidándote a ti mismo para la gloria de Dios. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Entendiendo los Tiempos.